Bueno, lo primero que para poder entender un poco qué fue lo que nos motivó a realizar este trabajo, voy a hacer una breve introducción de los antecedentes que manejábamos, por lo cual nos pareció que este trabajo podía ser un aporte. La mancha marrón de alternaria es un hongo que tiene la capacidad de sobrevivir en los tejidos afectados, en las hojas que caen en el suelo, pero quizá la contribución más importante en los últimos años es que también sobrevive en las malezas. Como es un hongo que es saprófito, puede colonizar el tejido muerto y en ese tejido se puede reproducir y puede liberar esporas, y no necesariamente entonces tenemos que tener hojas caídas en el suelo o las hojas en la planta con el síntoma de la enfermedad para pensar que tenemos inóculo. También tenemos inóculo cuando no está ese tejido presente. Ese inóculo, bueno, es liberado y por el viento y por el salpicado llega al tejido susceptible y ahí es donde el hongo puede colonizar y producirse los síntomas de la enfermedad. ¿Qué se recomienda entonces para el control de este patógeno? Bueno, por un lado, utilizar plantas que sean menos sensibles a la enfermedad. Eso es una recomendación que de repente en países como en España, que usaban una variedad que era muy sensible como Fortune, recomiendan usar Nova o Murco como variedades menos susceptibles, que en el caso nuestro son las variedades más susceptibles. O sea, es una recomendación que para nosotros es un poco compleja porque dependemos de tener mandarinas todo el año y no tenemos una variedad que sea más resistente a alternaria que produzca en esos momentos en que sale la Nova y la Murco. Son variedades sensibles. Por otro lado, bueno, todas las prácticas culturales que sí que se realizan de tener la planta ventilada para que la hoja no esté mucho tiempo húmeda y o sea, todo lo que sea la poda, no tener brotes vigorosos, de la parte de la fertilización, eso es un manejo que sí que es bastante práctico y que se realiza. Y después el control químico, que sí o sí tiene que ser preventivo. ¿Por qué preventivo? Porque este hongo produce una toxina que muy rápido mata las células de la planta. Entonces, se produce la infección y a los 2 días ya tenemos síntomas. Entonces, es imposible tener un control curativo en una enfermedad en el cual tan rápido el hongo afecta a la planta y no tenemos, después que el hongo está dentro de la planta, una posibilidad de poder aplicar un producto y que frene el desarrollo de esa enfermedad. Primero porque generalmente cuando se dan las condiciones, después a veces las condiciones del suelo, porque llovió, no nos permiten entrar enseguida que se dieron las condiciones. Y por otro lado, porque es muy rápido, entonces tampoco tenemos mucha chance de un control curativo y sí o sí el control tiene que ser preventivo. A modo también de por qué ese control preventivo es complejo, ya creo que esto lo habían visto en otras charlas, pero por una inquietud de Sergio Garram hicimos una vez un estudio de ver cómo los distintos productos químicos controlaban la enfermedad en brotes de distintos estados de desarrollo, si eran brotes B2, vino a Lourdes porque lo hicimos juntas, y con brotes B2, brotes B3, brotes B4, si los mismos productos tenían el mismo efecto. Y lo que vimos es que depende mucho del brote, el tipo de brote que estamos controlando, cómo actúan los productos químicos. En un brote B2, evidentemente es mucho más susceptible que un brote B3 o un brote B4, porque tenemos un testigo, un 99% de hojas afectadas, mientras que en brotes B3 y brotes B4 baja sensiblemente ese porcentaje, tanto de hojas como brotes. Brotes porque contamos los síntomas, no solo en la hoja, sino también en el tallito. Y también vemos que los productos no son iguales de efectivos según el tipo de brote que estamos tratando de controlar la enfermedad. Por ejemplo, el score en un brote B2 no se diferenció del testigo y sí se diferenciaron Come, Fanavit y Priazor, y el Priazor fue mucho mejor que el Come y Fanavit en este tipo de brotes. En cambio, en brotes B3 y en brotes B4, cualquiera de los productos tuvo el mismo efecto en el control de la enfermedad.
Digo esto para que vean que es un control químico preventivo, pero un control químico preventivo que también hay que tener en cuenta la fenología de la planta. Entonces, bueno, resumiendo, esta enfermedad tiene un periodo de incubación muy corto, desde que se produce la infección hasta que se ven los síntomas, pasan 2 días. El control curativo no es efectivo y el control preventivo tiene también sus limitantes. Entonces consideramos que la eficacia del programa de control depende de la buena sincronización entre el momento que se aplica el producto químico y los periodos de infección del hongo. Si nos apuramos y aplicamos el producto muy temprano, puede pasar que haya una degradación del producto y cuando se dan las condiciones para la enfermedad, el residuo que tenemos del producto no sea el necesario para controlar la enfermedad. Y si nos pasamos mucho, puede pasar que llueva y ya se dieron las condiciones para la enfermedad y tampoco vamos a tener un buen control. Bueno, entonces, ¿cómo conocemos los periodos de infección? Para poder decir, bueno, ¿cuándo curo? Sabiendo que ahora tengo chance de que haya un periodo de infección. Eso se hace mediante estudios epidemiológicos, o sea, conocer algunos factores de la dinámica del inóculo. Yo les puse por aquí, por ejemplo, la presencia, si el inóculo está presente, y también conocer los factores de clima y la presencia de la enfermedad que permitan estimar el riesgo de infección. O sea, cómo esos factores del clima juegan un rol en la infección. Sabemos que el triángulo de la enfermedad, ya lo conocemos en memoria. Bueno, es un poco conocer si tenemos el tejido susceptible, si tenemos el inóculo y las condiciones para que se produzca la infección. Bueno, todo eso nos llevó entonces a pensar, tenemos que tener o tendríamos que poder desarrollar un modelo que permita predecir esos periodos de infección de mancha marrón de alternaria para poder mejorar los momentos de control. Y las actividades que realizamos fueron, por un lado, determinar la distribución de los periodos de infección en el año, o sea, estudiando cómo afectaban los distintos factores del clima, la infección de la enfermedad, determinar cuándo hay inóculo en el campo, si el inóculo está presente siempre o hay momentos en que está el inóculo y es donde tenemos que prestar atención para hacer el control de la enfermedad, y conocer en in vitro cómo afecta la combinación de la temperatura y la humectación de la hoja también en el proceso de infección. Bueno, entonces la metodología. Primero voy a hablar de la metodología del trabajo de campo y después del trabajo de laboratorio. Bueno, el trabajo de campo se hizo para determinar entonces la distribución de los periodos de infección y determinar cuándo hay inóculo. El trabajo se hizo en dos predios. El que yo le llamo Salto Grande es un predio que está ubicado de acá, entre el bypass de la ruta nueva y la ruta 3 vieja y la ruta 3 nueva, más cerca de la ruta 3 nueva que la vieja, y el otro predio está en Tropezón. Ese trabajo se está realizando en las dos variedades, Nova y Murcott, y empezó en distinto momento del predio y de la variedad que tenemos. Mayor cantidad de datos es en Nova, en el predio que le vamos a llamar 1, que tenemos 94 semanas de datos, y en el resto tenemos un número menor. Este símbolo además quiere decir que seguimos, o sea, este trabajo yo les voy a presentar datos de la primera etapa en que hicimos las evaluaciones, todos los análisis estadísticos para ver si se podía ajustar un modelo, pero no está terminado, o sea, sigue porque esa cantidad de semanas no es suficiente para poder desarrollar un buen modelo. Entonces seguimos recogiendo datos. Pero los datos que yo voy a presentar hoy son los de, entonces el predio 1, el Nova, que es donde tenemos mayor cantidad de información. Bueno, así, rápidamente la metodología parece muy sencilla, porque es
toda la semana llevar plantas, lo que le llamamos plantas trampas, que son plantas con brotes susceptibles, se colocan en el predio, debajo de unas plantas, que sabemos que en ese cuadro hay inóculo de alternaria, se dejan una semana, hay una estación meteorológica que está tomando los datos de temperatura, humedad, hoja mojada y lluvia, y a la semana van, se traen las plantas y se llevan otras. Eso es rápidamente lo que sería la metodología. Sin embargo, eso que parece tan sencillo, la verdad que lleva bastante trabajo. Primero porque hay que producir las plantas, hay que tener plantas de nova y de murco y muchas plantas para hacer ese trabajo, porque semanalmente hay que llevar por lo menos 100 hojas. 100 hojas sensible en esta época del año, capaz que con una planta es suficiente. Pero como eso lo tenemos que tratar de llevar durante todo el año, solamente interrumpimos el trabajo cuando ya hace mucho frío, que sabemos que un brote susceptible lo llevamos al campo y el frío y las heladas lo va a quemar, necesitamos tener siempre esa batería de plantas, que a veces 100 hojas las tenemos en 4 o 5 plantas. En algunos casos las podemos comprar en viveros, pero Nova y Murco, y por hoy los viveros no están produciendo esas plantas porque no es lo que se está reponiendo. Entonces tenemos que hacer las plantas nosotros. A veces logramos también que los viveros nos den por lo menos los portainjertos, entonces injertamos, pero bueno, por un lado hay que producir todas esas plantas y mantenerlas. Estas son las plantas en uno de los invernáculos que tenemos la producción. Por otro lado, como les decía, hay que estar podando las plantas y tener en cuenta cuántas hojas necesitamos para ver cuántas plantas se podan, y ese trabajo hay que hacerlo semanalmente para obtener los brotes susceptibles. Acá tenemos una plantita en que están brotando esos brotecitos que vamos a llevar al campo. Por otro lado, cuando las llevamos al campo, tampoco las podemos meter en una camioneta y llevarlas así nomás, porque esos brotes se oxidan. Entonces hay que llevarlas en una camioneta cerrada, o si las llevamos en la caja, en una caja cerrada. O sea, el transporte de esas plantas también es delicado. Como les decía, bueno, las plantas después quedan una semana en el campo. Acá están debajo de 2 plantas, o sea, esta es la fila de las plantas en este caso es Murco, y acá debajo están las plantitas que llevamos, que a la vez le tenemos que poner una mampara, que es esto que ven acá atrás o esto que ven aquí adelante, porque si el productor hace algún tratamiento químico, tampoco le caiga producto encima de las hojas que queremos que se enfermen. O sea, va a caer algo por deriva, pero esa deriva sabemos que no es suficiente como para que la enfermedad no se desarrolle por lo complejo que es. Bueno, luego hay que traer de nuevo las plantas al laboratorio. Otra vez, esas plantas hay que traerlas delicadamente, de la misma forma en que se llevaron. Y en el laboratorio se dejan en una condición en la cual se desarrolla el síntoma, pero que no darles las condiciones para que la infección se produzca en el laboratorio, sino que se exprese lo que viene del campo. ¿Qué pasa? Si nosotros llevamos las plantas un lunes, si esa infección se dio en el campo un lunes, un martes, un miércoles, probablemente ya vengan del campo con los síntomas. Pero si la infección se dio el domingo y nosotros la fuimos a buscar el lunes, capaz que la planta está infectada y el lunes no vemos el síntoma. Por eso los tenemos que dejar 48 horas en condiciones de temperatura para que se exprese el síntoma, pero que la hoja no se moje. O sea, en una condición de baja humedad para que no haya una infección en el laboratorio. Bueno, ahí entonces después de esas 48 horas se observa hojita por hojita, se cuentan las hojas, se observan y se evalúa la incidencia, o sea, el número de hojas enfermas en el número de hojas sanas que fueron al campo. Y a la vez ese brote se corta y se coloca en una cámara húmeda. Aquí sí le estamos dando las condiciones para la infección. ¿Qué nos dice esto? Que si esta hoja que miramos que vino del campo y que no le habíamos dado las condiciones para la infección, tiene inóculo, en estas condiciones se va a expresar, o sea, aquí se nos enferma la hoja. Entonces, eso nos dice que había inóculo y que realmente lo que no se expresó porque en el campo no se dieron las condiciones, no porque no había inóculo.
porque puede pasar que no se hayan enfermado las plantas porque no había inóculo en el campo. Con esto comprobamos que sí había inóculo en el campo y que no se dieron las condiciones para la infección. Bueno, esos brotecitos que sacamos en esas cámaras húmedas, después se miran también uno a uno y también se evalúa la incidencia de lo que del inóculo que había, potencialmente cuál podría haber sido la enfermedad si se hubiesen dado las condiciones. Bueno, y las plantas van a otro invernáculo para recuperación, o sea, las dejamos en recuperación porque, como les decía, son muchas plantas las que hay que utilizar, entonces esas plantas no las llevamos más de una vez al campo. Cuando vienen del campo les aplicamos un tratamiento químico y quedan un tiempo en recuperación y luego se vuelven a llevar al campo. Bueno, y en el campo, como les decía, hay una estación meteorológica me olvidé que me tenía que parar acá, que mide las condiciones ambientales, de clima, la temperatura, acá tiene un data logger, que internamente tiene un sensor de temperatura y humedad, tenemos un colector de lluvia y la hoja mojada. Les cuento también por qué está encerrada, y miren estas fotos, porque también tenemos actos de vandalismo en el campo. Entonces, juntar toda esa información de todas esas semanas, que por eso les dije, parece tan sencillo, llevo plantitas al campo, las traigo, los datos climáticos y ya está, no es tan sencillo. A veces tenemos todo ese esfuerzo de esas plantas que llevamos al campo, cuando las fuimos a buscar nos encontramos con que la estación estaba destrozada. Entonces, la opción que tuvimos fue encerrar la estación en una jaula para evitar los actos de vandalismo. Bueno, ahí está, semanalmente se bajan los datos y se analizan. Bueno, para el análisis de los resultados se toman en cuenta las variables explicativas, que son todas las variables de clima, y la variable de respuesta, que es la incidencia de la enfermedad. Los datos los analizamos utilizando el software R, con un complemento que tiene que se llama RStudio. Se realizó un análisis descriptivo de los resultados, o sea, un análisis global de cuáles eran las situaciones de clima. Primero los datos crudos y después agrupados por semana. Se estudiaron las correlaciones entre la incidencia de la enfermedad, entonces las variables explicativas agrupadas en valores semanales. ¿Por qué valores semanales? Porque nosotros la incidencia que tenemos de las plantas es de lo que pasó en esa semana. Entonces promediamos los datos de la semana. Se construyeron árboles de clasificación para la presencia de la enfermedad. Los árboles de clasificación lo que hacen es agrupar, o sea, toman los datos de las variables explicativas y busca los puntos de corte en donde las variables de respuesta, los valores de las variables de respuesta se parecen más. En nuestro caso, la variable de respuesta tiene dos valores, enferma o no enferma. Entonces, agrupa aquellos valores, el punto que corta y que de la variable explicativa que agrupa más lo enfermo de lo no enfermo. Y bueno, y después se intentaron probar algunos modelos, se probó un modelo lineal generalizado, utilizando, bueno, las variables explicativas en general o algunas de ellas. Bueno, todo eso fue el trabajo de campo. Ahora vamos a ver el trabajo de laboratorio. El trabajo de laboratorio, recuerdan que era para ver en la infección cómo incide la temperatura y la hoja mojada en forma combinada. Primero, también hay que obtener brotes sensibles, como siempre, tenemos plantitas a las cuales hay que podarlas y obtener esos brotes. Esos brotes se cosechan y se colocan en unos frasquitos de color ámbar de vidrio de 2 mililitros, el cual adentro tiene agua estéril y están sellados con parafil. El parafil se rompe, se coloca el brotecito para que reciba agua y no se nos seque, ese es el objetivo, y estos brotes se prepara una suspensión de inóculo de alternaria de una concentración conocida y se inoculan. Luego que están inoculados, se colocan en una cámara húmeda que es una caja que tiene una rejilla, debajo de la rejilla hay agua
y le colocamos un sensor de temperatura y humedad para comprobar que realmente esos brotes van a estar a la temperatura que lo queremos probar y que la humedad es alta, o sea que la hoja está mojada mientras estén en esa cámara húmeda. A los X tiempos, según si yo quiero ver, bueno, a 23 grados, ¿qué pasa con 4 horas de hoja mojada? A las 4 horas se sacan 6 brotes, se secan delicadamente con un secador para interrumpir la humedad sobre la hoja y se colocan de nuevo a una temperatura adecuada para que se expresen los síntomas. Y así se van sacando sucesivamente a las 4 horas, a las 8 horas, a las 12 horas, para después estudiar la combinación de la temperatura que los teníamos y los distintos tiempos de hoja mojada, cómo afectan. Y este es el resultado. Ustedes, no sé si acá ven estos puntitos, después de dejarlos esas 48 horas, después que salen de la cámara húmeda en condiciones para que se expresen los síntomas, aparecen los síntomas en el brotecito y se cuenta el número de hojas que había en cada brote y el número de hojas afectadas. Bueno, este trabajo lo hicimos también en NOVA y en NURCOT. Nosotros empezamos por bibliografía y por la bibliografía americana con temperaturas más altas y ahora ya estamos probando temperaturas más bajas y tiempos también de de humectación más bajos. Para NOVA probamos a estas temperaturas, cada una de estas temperaturas combinada con todas estas horas de hoja mojada o humectación de la hoja, y en NURCOT toda esta cantidad de temperaturas. Bueno, vamos a ver los resultados para los 3 estudios que hicimos. Bueno, esto es un poco lo descriptivo de lo que fueron las condiciones, o sea, las variables explicativas, tomando en cuenta hora a hora. O sea, lluvia, tuvimos horas que no llovió, hasta horas que el máximo que llovió en una hora fue de 50 milímetros. Esto no lo tomen en cuenta porque en realidad la suma que hace no nos dice nada. Vamos a temperatura, la temperatura más baja que tuvimos fue de -1,30 grados y la máxima fue de 41. Y la humedad, la mínima fue de 22,60 y la máxima, si bien dice 161,60 es porque el sensor tiene un más menos, pero tómenlo como 100%. Bueno, y estos son los datos agrupados por semana. O sea, cuando vamos por semana, si promediamos los valores de la semana, tuvimos en unas semanas que no llovió y semanas que llovieron 288 milímetros. Lo primero que me dijeron, estos trabajos que yo les voy a presentar ahora, lo hicimos con un epidemiólogo en España y cuando vieron estos datos, lo primero que me dijeron cuando llegué fue, tenemos que revisar los datos porque me parece que hay datos que están mal. Cuando no, digo, también esto sucede en Uruguay porque no podían creer que tuviéramos estas lluvias cuando ellos tienen 500 milímetros en Valencia en el año y nosotros le decíamos que en una semana había llovido 288 milímetros, ¿no? Bueno, las temperaturas, el promedio semanal es de 9,81 y el máximo de 29, y la humedad, el mínimo de 53 y un máximo de 94, y bueno, y acá están los promedios, y también vemos que la temperatura y la humedad tienen un promedio y un máximo y un mínimo bastante coherente, pero cuando vamos a las precipitaciones, hay precipitaciones justamente que escapan, ¿tá? Es bastante, inclusive miramos las gráficas y bueno, la temperatura es bien coherente, aumentan en los meses de verano, bajan los meses de invierno, y la humedad, bueno, como se dan las condiciones en Uruguay y en Salto, humedades muy bajas y humedades muy altas, y la lluvia que es así. Bueno, la incidencia de la enfermedad, de las 94 semanas que monitoreamos, en 37 semanas hubo enfermedad, son 39,36% de las semanas que monitoreamos, tuvimos presencia de la enfermedad en las plantas trampas, y fue un promedio de 2,94 con un máximo de 12,5 y un mínimo de 0,5. Aquí tenemos el gráfico, el porcentaje de incidencia, y acá las semanas, y vemos más o menos que tenemos semanas que no hubo enfermedad, pero otras semanas en que se disparó. Bueno, ¿cómo eso con respecto a las épocas del año? ¿En qué semana fue? Si fue en verano, otoño, invierno, primavera. Y lo vamos a analizar por estación y por año. En el año 2015 se dieron
se dio la enfermedad en algunas semanas de verano, en otoño, en invierno, en primavera. Verano vuelve a repetirse porque acá es verano a partir de enero y acá a partir del 21 de diciembre ya tenemos, lo consideramos verano también. Como estos son, aquí tenemos graficado lo que es la lluvia, tenemos graficado lo que es la humectación de la hoja, la humedad y la temperatura. La temperatura está en rojo. Bueno, no son, como ven, tienen datos muy dispares para las condiciones de Uruguay. Lo mismo vuelve a pasar en el 2016, se da también en todas las estaciones, y lo mismo vuelve a pasar en lo que llevábamos del 2017 analizados. O sea, si contamos las semanas de verano en el total de las semanas analizadas en los 3 veranos, y así sucesivamente para cada una de las estaciones, un 40% de las semanas de verano, un 27% de otoño. Aquí en invierno no puse porque en realidad en invierno hacemos muy poquitas semanas, y en primavera, o sea, los valores que más o menos podíamos comparar porque teníamos analizada la misma cantidad de semanas eran esas otras estaciones, un 54%. O sea, ¿qué conclusiones? Durante todo el año, si hay inóculo y hay tejido susceptible, por supuesto que puede pasar que no haya tejido susceptible, pero se pueden dar condiciones para que se produzca la enfermedad. Y otra detalle que también observamos de ese análisis es que en todas las semanas donde se dio la enfermedad llovió. O sea, es como una condición, tiene que llover para que se dé la enfermedad. O sea, no necesariamente porque la humectación sea alta, o sea, la humedad relativa, o la humectación de la hoja por una cuestión del rocío, es condición ya suficiente de humedad para que se dé la enfermedad. Realmente se tiene que mojar la hoja. Bueno, y esta es la correlación entre las variables explicativas y con la variable de respuesta. Es bastante lógico que haya una correlación alta entre la lluvia y la humedad, entre la hoja mojada y la humedad, no hay entre la temperatura y las otras variables de respuesta, y la única variable que nos dio una correlación entre la incidencia de la enfermedad y las variables explicativas fue la humedad. Después vamos a analizar por qué nosotros pensamos que no se dieron las otras correlaciones que esperábamos que se dieran. Bueno, los árboles de clasificación. Se usaron entonces las variables explicativas, como les dije anteriormente, los promedios o las acumulaciones, en caso de la lluvia no se usa promedio, por semana. Este es un árbol con las variables explicativas que no lo voy a explicar, pero para que vean lo complejo que es lo que yo les decía, toma un punto de corte y dice, bueno, este punto de corte, por encima de esto se da la enfermedad, por debajo no se da. O sea, cuando no llueve, evidentemente no importa cuál es la humedad de la hoja, no va a haber enfermedad. Pero cuando llueve, va a haber en determinadas condiciones y en determinadas otras, cambia, otras variables de respuesta van explicando diferentes cosas. Es bastante complejo este árbol, lo único que sí les puedo decir que cuando una de estas variables explicativas tiene un peso muy importante, el desvío es grande, o sea, tendría que tener acá como un escalón alto. No tiene ninguna de las variables, o sea, quiere decir que no hay una variable que explique, de las condiciones de clima, no hay una variable que sea tan potente. Todas las variables explican algo de por qué se dio esa enfermedad en el campo, pero no hay una en particular. Estos árboles de clasificación se pueden hacer con menos nodos, o sea, no utilizar todas las variables explicativas. Yo no les puedo explicar, epidemiología yo siempre digo que tiene un 30% de lo que uno conoce de fitopatología y un 70% de estadística. Por eso yo esto no lo hago sola, obviamente que lo hago con epidemiólogos y con gente que sabe de estadística. Yo lo único que aporto es un poco el dato biológico. Entonces, algunas de estas cosas capaz que no se las explico con toda la profundidad que a ustedes les gustaría porque no sé de estadística para hacerlo. Lo que sí sé que ellos pueden estudiar todas las variables o algunas de ellas.
Y en este caso colocó las variables que le pareció que podían ser más importantes: la lluvia, la hoja mojada, la humedad y la temperatura, pero como todas contra todas. Entonces, bueno, como vimos también en este análisis estadístico, al igual que lo que habíamos visto en los gráficos, si no llueve, no hay enfermedad. Si llueve y la hoja mojada, independiente del valor de la hoja mojada, la enfermedad se da. Sí y sí. Pero si en el caso de que la humedad sea mayor al 78%, si la enfermedad, voy a ir al revés, si la humedad es menor al 78 no hay enfermedad, y si la humedad es mayor al 78 va a haber enfermedad siempre y cuando la temperatura sea mayor a 25. No es que haya enfermedad o no haya, sino que agrupó más valores en esas condiciones. O sea, los puntos de corte, los nodos, le llevan a este gráfico. Este es el mismo. Acá lo único que está hecho es el árbol y los puntitos negros son las semanas que hay enfermedad y los blancos que no hay. Ven que no hay como algo, que una tendencia que diga aquí tengo todas las semanas por un lado y por el otro las semanas en que sea enfermedad y por otro las que no hay enfermedad, sino que es bastante complejo. Bueno, y después esos serían como algunos árboles de clasificación que hicieron los estadísticos y los epidemiólogos para tratar de buscar cuáles eran esas variables explicativas que podían estar explicando el comportamiento, y después trataron de ajustar un modelo utilizando todas las variables, la temperatura, la lluvia y la humedad. Ninguna de las variables le dio significativo. O sea, con todas las variables no pueden ajustar un modelo. Y después trataron de ajustar los modelos con las variables, la variable por separado, y la variable humedad, que es la que les dio también que había una correlación, fue con la que lograron ajustar un buen modelo, en el cual los valores explicarían que si el periodo de humedad es superior a 87,45%, la incidencia aumenta un 1,01 con 38%. Pero para poder ajustar este modelo tuvieron que utilizar los valores de la zona 1 y la zona 2. Entonces, una de las explicaciones que dan a por qué estamos tan complicados para encontrar cómo juegan las variables explicativas en la variable de respuesta es que tenemos pocos datos, que con 94 semanas no es suficiente, y por eso es que el trabajo sigue. La otra explicación que nosotros le damos es, ¿se acuerdan cuando vimos los valores por hora? Que estos van a dar un promedio semanal o sea, los valores por hora y los promedios semanales. Posiblemente nosotros al analizar las variables semanalmente, posiblemente dentro de la semana se den combinaciones de temperatura y humedad que en el promedio semanal no se refleja. Como es una enfermedad tan rápida, si yo 3 días tuve las condiciones para la enfermedad, pero en las condiciones de nuestro clima, que un día tenemos frío y al otro día tenemos calor, esos promedios semanales son muy irreales para las condiciones de la enfermedad. Entonces ahora estamos tratando de ver cómo podemos extraer esos valores de adentro de las semanas que sean más coherentes para que deberían estar relacionados a la presencia de la enfermedad, y retirar aquellos valores que sabemos que son muy temperaturas muy altas o muy bajas, o condiciones de baja lluvia. O sea, con los árboles de clasificación ir jugando para ir buscando esos otros valores. Eso no lo hago yo, por supuesto que lo hace la gente de estadística. Bueno, eso es lo que tenía que darles el trabajo de campo, y ahora de condiciones controladas. Bueno, acá para ver cómo incide entonces la temperatura y la hoja mojada, lo hicimos en 2 variedades. En NOVA, que estudiamos 17, 20, 23, 27 y 30,
grados y de 4 a 36 horas de hoja mojada, lo que vemos es que con 4 horas de hoja mojada a 17 grados ya es suficiente para que se produzca la infección. Y nos dio bastante coherente, salvo este valor, que bueno, puede ser un problema, del ensayo, siempre a medida que aumenta la cantidad de hojas, horas de hoja mojada, aumenta la incidencia de la enfermedad. En cambio, en Murco, que lo estudiamos hasta valores más bajos, recién a partir de 12 horas de hoja mojada a 14, a 16, a 17 grados se da la enfermedad. O sea, hay una diferencia entre variedades. En Nova la infección se da a la misma temperatura con menor tiempo de hoja mojada que en Murco. En Murco la hoja tiene que estar mucho más tiempo, a la misma temperatura, mucho más tiempo mojada para que se produzca la infección. Bueno, y la presencia de inóculo infectivo. ¿Se acuerdan las hojas que no habían presentado síntomas, las que traíamos del campo, se colocaban en una cámara húmeda? Y si bien yo no hice la gráfica, en todas las semanas evaluadas, independiente de las condiciones de infección, se expresó, hubieron hojas con síntomas. O sea, ¿qué conclusión sacamos? Que el inóculo está presente durante todo el año, siempre que llevamos plantas al campo, siempre se enfermaron en condiciones de forzamiento de síntomas, o sea que el inóculo no es una limitante, el inóculo hay siempre en el campo. Bueno, y como conclusiones preliminares entonces, podemos decir, viendo el comportamiento diferente que tuvieron la expresión de la enfermedad en cuanto a la combinación de temperatura y humedad, hay un comportamiento diferencial entre las variedades, no es lo mismo Nova que Murco. La lluvia es un requerimiento imprescindible para que ocurra la infección, eso también es otra conclusión del trabajo. El periodo de infección puede ocurrir en cualquier época del año, si bien tenemos más peso o porque tenemos tejido susceptible en el otoño y en el invierno, y en el otoño y en la primavera. El otoño no lo tenemos que despreciar, a veces no se hacen o esos tratamientos de esas brotaciones de verano, o esa brotación tardía hay que tratarla, y recuerden que en otras también ya nosotros demostramos que en el caso de la fruta es susceptible, igual que en España, es susceptible desde que cuaja hasta que se cosecha prácticamente. Que los datos, por ejemplo, en Estados Unidos, la fruta no es susceptible, o los estudios que ellos han hecho en otras variedades, les da que la fruta no es susceptible hasta determinado tamaño y después ya es resistente. En nuestros trabajos la fruta es susceptible siempre, no va susceptible siempre. Entonces, tener presente que los tratamientos no hay que despreciar ninguna brotación. Y bueno, que el ajuste de modelo para condiciones de clima templado se deben aumentar los periodos contactos y analizar nuevas variables explicativas. O sea, también los modelos que se ajustaron, que son uno para clima seco, que es para el clima mediterráneo en España, y otro para clima húmedo de Florida. No hay un modelo ajustado para las condiciones de clima nuestro, y por eso bueno, es válido el trabajo. Pero igual, por aproximación fuimos utilizando los datos de los modelos que se han ajustado, el de Florida y un modelo que ajustó Sergio, que tiene en cuenta los datos de Florida, pero le suma también ir evaluando el estado fenológico de las plantas, y eso es lo que les va a presentar, y ese tipo de tratamientos, teniendo en cuenta algunos datos de clima y de fenología de la planta, para decidir el momento de control, es lo que ahora Leticia va a presentar, para no esperar o demorar si podemos o no tener un modelo ajustado. Bueno, para ganar tiempo hicimos algunos ensayos. Que es un trabajo que en realidad es un proyecto que es financiado con fondos SANI, que lo lidera Mercedes Peirú, y que toda la parte estadística, el que nos apoya acá en Uruguay es Jorge Franco, y el epidemiólogo en España es Antonio Vicén. Y bueno, aquí estamos la gente de INIA, que lo que hacemos es generar la información, y ellos son los que toman esa información y la analizan. Bueno, gracias.